noches, muy buenas noches. Vamos a hablar ahora sobre el aparato reproductor femenino. Vamos a hablarles el doctor Leopoldo Santiago Flores Mendoza, José Olmedo Vargas y José Francisco Martínez Lozano, su servidor. Y esta noche vamos a hablarles sobre el aparato reproductor femenino. Iniciamos. Bueno, sobre las generalidades, este es un órgano reproductor, consta de genitales internos y genitales externos. Comprende un sistema reproductor femenino que es para actividades sexuales o reproductivas. Entre los genitales externos encontramos varios componentes, entre ellos el monte de pubis o monte de Venus, los labios mayores y menores, el clítoris, el vestíbulo de la vagina, vulva del vestíbulo y glándulas vestibulares. Y entre los genitales internos vamos a encontrar de afuera hacia adentro la vagina, el útero, las trompas uterinas o de falopio y los ovarios. Un brevario cultural sobre esto es que los órganos femeninos experimentan cambios estructurales cada vez que llega la menstruación o que están a punto de ovular, y estos cambios tienen importancia en el inicio del embarazo, ya que si no se lleva a cabo, el revestimiento endometrial se desprende y se libera de la vagina por medio del sangrado. Bueno, empezamos con los ovarios, que son los genitales internos. Encontramos pues que son gónadas femeninas bilaterales análogas a los testículos del hombre y originan estos los óvulos. ¿Sale? Su color es un color rosa que aumenta de tonalidad a un rosa más fuerte, y tienen un peso aproximado de 8 gramos que disminuye de 1 a 2 gramos una vez que haya ovulado. Pues su forma es ovoide y está dirigido verticalmente y se fija por 4 ligamentos que vamos a ver a continuación, que son el ligamento lumbo-ovárico, o también llamando infundíbulo de Henle, el ligamento uterovárico, el mesovárico y el tubo ovárico. Ok, vamos a ver con la configuración y relación del ovario. Se puede distinguir en él una cara superior, otra cara inferior, un borde, dos bordes, dos bordes y dos extremidades. Entre los bordes encontramos el borde superior, el anterior y el posterior, perdón, y dos extremidades que ahorita vamos a ver. En la cara superior se encuentra relacionada con el pabellón y la trompa y con la zona del mesosalpinx, y la cara inferior descansa sobre el peritoneo ocupando una depresión llamada la foseta ovárica. Vamos a ver anteriormente, posterior, aquí está. Esta es la fosa ovárica donde descansa el óvulo, el ovario, y aquí encontramos la zona del mesosalpinx y aquí está la trompa de falopio. Encontramos en ellos un borde anterior, es un borde casi recto y de inserción al mesovario, y un ligamento ancho que se inserta en el ovario y se dirige en la línea media sinuosa llamada línea de Farre, y esta línea limita el peritoneo del epitelio ovárico, y el borde posterior es grueso, convexo, y se pone en relación con los vasos epigástricos y el uréter. Bueno, aquí encontramos que esta envoltura que viene del óvulo, del ovario, encontramos que es una llamada epitelio ovárico, donde cierran los folículos de Kraft. Debemos recordar que los folículos de Kraft son los folículos donde se va a desarrollar el óvulo antes de ser expulsado del ovario. Y que estos posteriores se van a degradar produciendo cuerpos lúteos o cuerpos amarillos. Bueno, empezamos con lo siguiente, que es un epitelio que de forma cilíndrica a nivel del mesodermo.
acá arriba. Su irrigación, vamos a tener una irrigación que vamos a ver también adelante, y es principalmente por la arteria ovárica que sale de la aorta abdominal y desciende por el ligamento lumbovárico. Recordemos que este es un ligamento lumbovárico, ¿de dónde? De las últimas vértebras lumbares, principalmente de las apófisis transversas a lo que es el ovario. Por eso se llama lumbo-ovárico, que abarca el ovario y el polo superior y emite las ramas tubéricas que da hacia la trompa y esta hacia el ovario. Recorre un borde adherente hasta el polo inferior y da a varias ramas colaterales. Y la sangre venosa, pues es el retorno, ¿verdad? Este es drenada por el plexo palpiniforme y luego se nos dará las venas ováricas y después se drenará en la cava inferior. Bueno, las trompas uterinas son órganos musculares que se extienden desde los cuerpos uterinos, que vienen siendo estos, que estoy marcando aquí, sale hasta los poros superiores del ovario, hasta acá, sale. Son sitios habituales para la fertilización del óvulo. ¿Qué quiere decir? Que en estas partecitas se va a fertilizar el óvulo. Y vamos a también que dividirlo, pero vamos a dividirlo más adelante. Tiene una medida aproximada de entre unos 10 a 12 centímetros, con un diámetro entre 2 en su parte más estrecha a 4 milímetros. Esto principalmente se fija en el útero y su extremidad externa se fija con el ovario por el ligamento túbulo ovárico, que viene siendo este que tenemos aquí. ¿Sale? Bien, continuando con la presentación de las trompas uterinas, tenemos que estas se dividen en 4 porciones, que primero va a ser la intersticial, localizada más proximal al útero, alrededor de 1 centímetro aproximadamente, que también se le conoce como istmo uterium, precisamente. Después se prosigue con el istmo, que tiene una longitud aproximada de 3 a 4 centímetros y un diámetro de unos 4 milímetros en forma un poco cilíndrica. La ampolla va a medir entre 7 y 8 centímetros y su grosor va a depender de unos 7 o 8 milímetros también. Cabe resaltar que la ampolla es donde se realiza la fecundación a la hora de que se prosiga con un embarazo. Y pues de ahí el ovocito fecundado va a continuar su viaje hasta llegar al útero. El pabellón, que es la parte más distal, este posee un vértice, una base y una superficie exterior y otra interior. El vértice corresponde a un orificio de 2 o 3 milímetros que se va a comunicar con el exterior del pabellón y con la ampolla llamada ostium abdominal. Interiormente, las trompas de falopio son rosadas, tienen una tinción más o menos de ese color, presentan múltiples repliegues y dimensiones variables, esto como variantes anatómicas. Desempeñan un papel importante a la hora de la fecundación, ya que se lleva a cabo en estos repliegues. Es decir, a la hora de que exista un embarazo, estas van a ser las encargadas de transportar ese óvulo ya fecundado hacia el útero. Pues bien, las trompas uterinas o trompas de falopio se componen de 3 capas. Esta va a ser la más externa, la serosa, que va a depender del peritoneo y que cubre por arriba, por adelante y por atrás en el borde inferior y forma el mesosalpinx que se mencionó anteriormente. La capa siguiente es la muscular, formada por fibras lisas y también cuyos planos más profundos son fibras musculares que precisamente facilitan la contracción de esta para que se pueda llevar a cabo
el traslado de este óvulo ya fecundado. Y por último, tenemos la capa mucosa, que la capa mucosa va a estar formada por células cilíndricas ciliadas y que descansan sobre el corión mezclado con fibras musculares lisas. Bien, aquí podemos ver tal cual la composición histológica de una trompa de falopio, donde se puede apreciar en la porción exterior la capa serosa, aquí. Posteriormente, la división de esta, que va a estar dada por la capa muscular, que se ve un poco más gruesa, precisamente por su composición, y que va a recubrir a toda la capa mucosa. La capa mucosa que va a estar repleta de células ciliadas, precisamente para ayudar al transporte del óvulo en todo el camino desde el ovario hasta el útero. El útero, también llamado coloquialmente como matriz, es un órgano hueco en forma de pera que está destinado al crecimiento y a mantener al embrión y al feto posteriormente en su etapa fetal en toda la evolución del embarazo y va a ayudar a expulsarlo cuando se realice el trabajo de parto. Está localizado en la parte media de la fosa pélvica, es decir, entre la vejiga y el recto, y por arriba de la vagina, debajo de las asas intestinales. Esa va a ser su ubicación y su composición. Tiene forma de cono truncado también y es aplanado de adelante a atrás. Cuenta con una base superior y un vértice inferior. En su tercio inferior se presenta un estrechamiento que también se le conoce como istmo y este me va a dividir en dos porciones que se le conoce la porción superior como el cuerpo y la porción inferior como el cuello. Bien, como se puede observar en estas imágenes, tenemos aquí el útero, aquí, que este pues va a estar comunicado a través de los ovarios por las trompas de falopio y que en su porción inferior se va a comunicar con el cuello y posteriormente con la vagina. En el corte sagital se presenta en medio del recto y de la vejiga, es decir, justo por encima de la vagina. Esta va a ser su composición y lateralmente nos encontramos con las trompas de falopio y con los respectivos ovarios. El eje de la matriz no es recto y su apertura va desde los 140 hasta los 170 grados. Es decir, está demasiado cerrado y es una anteroflexión, contrario a la retroflexión. Y si es lateral, se le va a conocer como lateroflexión. Los ligamentos que van a sostener al útero y que posteriormente lo van a mantener fijo en su lugar son el ligamento ancho, el ligamento redondo, el cardinal, el recto uterino y el pubocervical. Estos me van a ayudar a que posteriormente se mantenga en su ubicación original y que no sufra de ningún daño. Cabe resaltar que también el útero es muy diferente dependiendo de cada mujer, ya que va a depender de los embarazos que haya tenido, las cirugías, etcétera, y pues su composición va a variar mucho debido a su forma, su estructura, su ubicación, pero hablándolo desde una vista general, esta va a ser su composición tal cual. El útero se considera una porción superior del cuerpo y otra inferior, llamada cuello, tal como mencionamos anteriormente, y estas se van a unir a través del istmo. El cuerpo posee 2 caras y 3 bordes, además de 3 ángulos. La cara anteroinferior, que va a ser lisa y cubierta por el peritoneo y va a estar refleja hacia la vejiga, como ya mencionamos, y la cara posterior-superior, que va a ser más convexa y va a estar en situación refleja hacia el recto. En la parte anterior del recto se va a contribuir a un fondo de saco, de tipo de saco, llamado saco de Douglas, que es donde los espermatozoides
pueden durar hasta 6 días en un ambiente pues normal y posteriormente realizar la fecundación en el ovario. Los bordes laterales corresponden al borde interno de los ligamentos anchos y estos van a tener una relación con la arteria uterina y los plexos venosos que la acompañan, es decir, van a ser parte de la irrigación de toda esta zona. El borde superior, que también se le conoce como fondo uterino o la base del útero, se va a encontrar cubierto por peritoneo y por las asas intestinales. Los ángulos, que va a ser el inferior y los laterales, en el caso del inferior se continúa con el istmo y este va a marcar el límite del cuerpo uterino. Los laterales, a su vez, resultan de la unión de los bordes laterales, que son el borde superior y donde se desprenden las trompas uterinas. La porción intravaginal, también conocida como hocico de Tenca, tiene una forma cónica y esta va a servir para la comunicación tanto de la cavidad cervical como con la vagina. También en su saco anterior y lateral de estos se va a encontrar ahí el saco de Douglas que se mencionó anteriormente. Va a estar constituido, al igual que en las trompas de falopio, por 3 capas: la serosa, muscular y mucosa. La serosa, que va a cubrir la base y su cara anterior hacia el istmo. La muscular, que va a contener 3 capas, que va a ser la exterior, con fibras longitudinales y transversales. La media, con fibras en todos los sentidos. Y la externa. Por último, la mucosa va a presentar capas distintas en el cuello y en el cuerpo. Es decir, en el cuello encontraremos epitelio cilíndrico ciliado y en el cuerpo epitelio ciliado de células primáticas. Su inervación va a estar dada por el plexo de Frankenhauser y también va a recibir ramos procedentes del plexo hipogástrico, que se originan en el nervio presacro. Recibe también el nervio erector o nervio pélvico, que nacen de las raíces del cuarto y quinto nervio sacro. La vagina, a su vez, va a recibir vaginas procedentes de este plexo. Las trompas de falopio van a estar inervadas por las fibras amielínicas, que estas van a discurrir por diversas túnicas. Y el ovario va a recibir inervación del plexo ovárico, en donde su origen va a estar en la anastomosis, que se producen en los ramos que parten de los ganglios semilunar renal y el mesentérico. La vagina, que es la parte más distal, es un conducto musculomembranoso que se extiende del cuello a la vulva. Está situada delante del recto y por detrás de la vejiga y también por debajo del cuello uterino. Y es la primera parte que me va a mantener la conexión tanto del exterior como del interior. Es decir, en el exterior voy a tener la vulva y un poco dentro, ahora sí, empezará la parte vaginal, que es lo que va a dar la comunicación con los órganos internos. Y en su estado vacío de forma aplanada y las paredes amplían su longitud, que es de 8 centímetros en promedio, y en su parte anterior mide 7 centímetros y en la parte más posterior llega a medir 9, pero esta no es una regla, ya que es dependiendo, cada mujer puede haber o más largas o más cortas o igual en estos mismos tamaños que ya se mencionó. Aparte tiene 2 caras, 2 bordes y 2 extremidades. Pues, y las caras son anterior, posterior, que viene siendo la anterior relacionada con la vejiga, la posterior se relaciona con el peritoneo, cubre el saco de Douglas y el recto. Y los bordes están relacionados con la parte inferior del ligamento ancho, tejido fibroso, plexos venosos, el uréter. Abajo de los bordes se hayan relacionado con los haces internos del elevador del ano,
que unen a la vaina por tejido, la vagina por tejido conectivo. Y en las extremidades está la extremidad superior y la extremidad inferior. En la superior se inserta el cuello uterino y en la inferior representa el orificio vulvovaginal, más o menos obstruido en mujeres vírgenes, y el orificio tiene forma elíptica. Y interiormente las paredes de la vagina presentan pliegues llamados crestas, muy desarrolladas, llamadas crestas vaginales, y la vagina está constituida igual una capa mucosa, serosa y la muscular, como ya lo mencionaron antes. Y también recibe sangre por medio de la arteria vaginal, la rama del hipogástrica y de la uterina. Emite el ramo cervicovaginal y de la hemorroidal, perdón, y los nervios emanan de los ganglios hipogástricos. Por aquí en la imagen viene la arteria ovárica, la uterina y las vaginales. La uterina y las vaginales son ramas de la ilíaca interna, y de la uterina se forma la ovárica. Y ahora siguen los órganos externos de la vulva, que están constituidos por conjuntos de órganos genitales externos y forman la saliente del ovillo comprendente, que vienen siendo los labios mayores, que son pliegues cutáneos alargados en sentido anteroposterior y poseen caras y bordes externos correspondientes al muslo. También viene la cara externa e interna del muslo, que se por el surco genitoural, y la cara interna, que corresponde a la del labio opuesto y al labio menor, por lo cual la separa el surco interlabial. Y aquí viene lo que viene siendo el monte de Venus, que se lo voy a hablar más adelante. En la imagen también viene el clítoris, el labio tanto menor como el mayor, y las glándulas de Bartolín, el orificio vaginal y las curúnculas himeneales. Y aquí vienen siendo los labios menores, que están situados por dentro de los labios mayores, y son dos pliegues cutáneos que poseen dos caras, dos bordes y dos extremidades, que en la cara son externa e interna, la cual la externa corresponde a la cara interna del labio mayor y va separada por el surco labial. La interna corresponde al labio opuesto, y los bordes es tanto superior como inferior, en el cual superior se continúa con las partes blandas de las cercanías, y la inferior corresponde a la hendidura vulvar. Y por último, las extremidades, que son posterior y anterior, que es la posterior se pierde en la cara interna del labio mayor, y la anterior se divide en dos pliegues que rodean al clítoris. Y ahora viene el monte de Venus, que es una saliente redondeada que se halla delante de la sínfisis del pubis. Varía entre de 2 a 8 centímetros más o menos, y se llena de vellos en la pubertad, lo cual a veces llega en una etapa más avanzada, o a veces sí dura un tiempo en salir esa vellosidad. Y también también lo de 2 a 8 centímetros puede variar dependiendo de cada mujer. Cambiamos al siguiente, Muñe, por favor. Y la formación interlabial. Esta está separada por los labios mayores y menores, y se encuentra en el fondo del orificio de entrada de las vías genitales, delante del vestíbulo urinario y el clítoris, el orificio vaginal. El vestíbulo es color rosa, limitado a los lados por los labios menores, delante por el clítoris y atrás por el meato urinario. Y el meato urinario es el orificio localizado por detrás del vestíbulo y arriba del tubérculo vaginal. El himen es un tabique perforado, y es un tabique que se divide en la entrada de la vagina con la porción vestibular y en el conducto vaginal. La formación de eréctiles de la vulva. Estos incluyen bulbos de la vagina y el clítoris,
lóbulos situados al lado de la uretra y alcanza una longitud de 3 a 4 centímetros con espesos de 15 milímetros. Y la cara externa está relacionada con el músculo constrictor de la vagina, la cara interna está relacionada con el conducto de la uretra y orificio de la vagina. Las extremidades anterior y posterior, la anterior alcanza la región del vestíbulo y se une con el lado opuesto, y la posterior es más grueso y alcanza la mitad del orificio vulvar. El clítoris, órgano eréctil situado en la parte anterior de la vulva, y los cuerpos cavernosos se implantan en el borde inferior de las ramas isquiopúbicas y se dirige hacia arriba y delante, donde se une para formar el clítoris, y tiene forma cónica y un vértice redondeado cubierto por una túnica similar al glande del pene, llamado glande del clítoris. Y también presenta un ligamento suspensor descendientes de la línea blanca. Y su irrigación por la pudenda interna y venas dorsal superior, y la profunda que desemboca en venas femoral y plexo de Santorini. Y van las glándulas anexas, que se consideran glándulas uretrales y periuretrales, ocupan la parte inferior de la uretra. Y el bulbo vaginal es situada una a cada lado en la parte posterolateral del orificio bulbo vaginal, forma ovidia aplanada con una cara interna ligeramente cóncava. Su cara externa es convexa, relacionada con el bulbo de la vagina y el constrictor de la vulva, así como arterias y venas de la rama de la pudenda interna, perdón. Y por último, el perineo de la mujer. Tiene los mismos límites que en el hombre y se consideran como los músculos perineo y sus aponeurosis. Los músculos que la conforman son el transverso del perineo, el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso, el transverso profundo del perineo, el constrictor profundo del perineo, el esfínter externo de la uretra, el esfínter externo del ano, el músculo retrovaginal, el iscococcigeo y el elevador del ano. Y aquí está por ejemplo, aquí está el clítoris, los bulbos, la uretra, la vagina, el músculo transverso perineal, el ano, el elevador del ano, los coccigeos, los glúteos. Y ya con eso fue todo.